Muy buenas noches, qué gusto poder saludarlos de nuevo desde el Centro Cultural para la Historia Sefardí. Ahora tenemos un espacio que lo hemos denominado Diálogos con Identidad y Memoria. Es un espacio para poder recordar y poder llegar a conocer historias totalmente inspiradoras, historias que nos conmueven. En este caso, vamos a tocar el tema de una familia que sobrevive a los fatales eventos de la Shoah o del Holocausto nazi. Y para esta ocasión, para esta entrevista o exposición, tenemos desde Argentina, desde Buenos Aires, a Adriana Lerman, que nos va a abordar con su interesante tema de su investigación personal que la ha llevado a poder recabar unos datos increíbles y una historia silenciada que ella pudo descubrir en su familia. Adriana, bienvenida, tus palabras. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por las palabras realmente y como te decía antes, sumamente emocionada de poder transmitir esta historia y contarla para la comunidad de Ecuador. Así que la verdad que muy, muy contenta. Así que bueno, muchas gracias a Gabriel y al Centro Cultural para la Historia Sefaradí de Ecuador por convocarme a poder transmitir esta historia tan importante. Así que bueno, voy a presentarme. Sí. Como decía antes, esto va a ser una charla muy amena donde yo voy a transmitir mi historia, es una historia íntima y personal. Para quien no me conoce, soy Adriana Lerman, vivo en Buenos Aires. Bueno, soy escritora, tengo dos libros en la editorial El Ateneo, que es una editorial de las más prestigiosas de Argentina, pero hay una curiosidad muy importante y es que yo me transformé en escritora porque en realidad yo nunca ni siquiera había soñado en escribir un libro. Es decir, yo soy farmacéutica, Mora de Hebreo, ayudante de farmacología, digamos, no tenía, estaba alejada del mundo de la escritura y esta historia me encontró a mí y me transformó en escritora. Así que es muy, muy curioso, ¿no? Porque terminé haciendo una investigación y esa investigación me llevó a escribir un libro. Y para empezar tengo que contar algo que justamente comentó Gabriel y que se trata de una historia silenciada. Tengo que empezar a contar que es una historia que proviene absolutamente del silencio. Que estas historias no sabíamos nada, es decir, que en mi familia no se hablaban de estos temas, no se contaban historias de Polonia. Es decir, yo tengo que contar que soy nieta de un sobreviviente, pero sin embargo mi abuelo nunca habló, no sabía ni siquiera que tenía hermanas, ni dónde vivieron, quién eran sus sobrinos, sus primos, de qué trabajaban, ni siquiera sabía el nombre de su pueblito. Es decir, no solo que él no habló, nosotros no preguntamos, había un silencio que estaba todo bloqueado, era imposible hablar. Así era antes, ¿no? No eran temas de conversación, de eso no se toca, no se habla. Incluso él tenía un hermano sobreviviente de los campos de concentración y un sobrino, únicos sobrevivientes de los campos. Nadie hablaba, era imposible. Eh, por eso digo, bueno, entonces se estarán preguntando cómo hice para finalmente escribir un libro si estoy contando que son historias que no se hablaban en mi casa, que ni mi papá sabía, ni mi tío, nadie. Bueno, para eso entonces me tengo que remontar al año 2002. Y acá vienen todos los secretos y curiosidades. ¿Cómo hice yo para descubrir esta historia? Bueno, fue después del fallecimiento de mi abuelo. La verdad que mi abuelo era una persona súper cercana a mí, súper presente, estuvo en los momentos siempre más importantes de mi vida, lo mismo que mi tío Levi. Es decir, eran personas sumamente presentes. Sin embargo, vuelvo a repetir, de eso no se hablaba. Después del fallecimiento de mi abuelo, ahí se abre la caja de Pandora. ¿Y por qué? Bueno, resulta que mi papá, cuando está vaciando su departamento, guardando las cosas después del fallecimiento en el 2002, encontró dos cosas muy importantes que les voy a mostrar. Una es este libro, que ahí lo muestro. Este libro estaba en una vitrina junto con un montón de ejemplares en Yiddish.
pero mi papá hay uno solo que le llamó la atención, era este que acabo de mostrar, que en su tapa dice Ostrovce y es un libro que está escrito totalmente en yiddish. ¿Por qué le llama la atención? No, no lo sé, pero lo agarra y tiene una cintita a modo de señalador, que esto es lo que les voy a mostrar, que mi papá cuando lo abre encuentra esta foto, ¿sí? En esta foto resulta ser que está mi abuelo acá en el medio y él se marca con una cruz, no sé si llegué a ver en la página, y dice Shlomo Lerman. Es decir, que mi abuelo se marca a sí mismo. Imagínense mi papá, que no sabía nada del pasado de su propio padre, encontrarse con un libro donde hay una foto de su papá. ¿Qué es este libro? ¿Por qué está mi papá? Bueno, esto él se pone a investigar y descubre que es el libro Book de Ostroviec. Es el libro conmemorativo de la ciudad de Ostroviec y sus alrededores, que fue escrito en Argentina en 1949. Este libro está escrito por sobrevivientes del Holocausto y cuenta la tragedia que vivieron y cómo era la vida en aquel pueblo que había desaparecido, cómo era la cultura, el rabino, todo lo que pasaba en ese pueblo antes de la guerra. Y no solamente eso, sino que mi papá descubre que hay un capítulo entero que está escrito por mi abuelo, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar que en este libro, esta es la familia de mi abuelo. Acá está su hermano, Gilmayer, acá está. Este es Levi, el protagonista de mi segundo libro, ¿sí? Con su familia, su esposa y sus hijos. Entonces, imagínense que mi abuelo escribió un capítulo entero de la tragedia de su familia, pero no solamente eso. Mi papá encontró en el departamento de mi abuelo, después de que falleció, una carpeta. Esta carpeta tenía más de 120 documentos de la juventud de mi abuelo, que mi abuelo había coleccionado y guardado en una carpeta todo lo que le había pasado en su vida, de la cual nunca contó nada. Nos dejó un rompecabezas en varios idiomas, en francés, en hebreo, en yiddish, en polaco. Imagínense que esto no estaba ordenadito, era todo unos papeles que estaban todos así como desparramados. Y mi papá tampoco es que vino a mostrarlo, sino que también lo guardó y como que también lo escondió, porque le dio tanta ansiedad y este impacto lo afectó tanto que no sabía qué hacer con esto. Y te voy a contar la manera que tuvo él de canalizar esto que le pasó, y es que durante años se la pasó armando árboles genealógicos de su familia. Le agarró una desesperación por conocer qué familia había perdido en el Holocausto. Yo acá tengo algunos de los papeles de mi papá, que se puede ver que está lleno de arbolitos con flechitas y con palabras y con nombres. Era una desesperación que él tenía y de estos tenía, pero por todos lados, o sea, tenía, pero cientos de papeles tratando mi papá de descubrir qué había pasado con su familia que había desaparecido, que había perdido en el Holocausto. Bueno, quiero contarles que esto, como dije, se mantuvo un poco en secreto hasta el 2020. En el 2020 yo era la pandemia, yo tenía un poquito más de tiempo, a pesar de que como soy farmacéutica nunca dejé de trabajar, pero tenía un poco más de tiempo y ahí le empecé a pedir a mi papá que me pase esos documentos de mi abuelo. De todas formas, acá viene una pregunta. ¿Por qué en el 2020? O sea, más allá de la pandemia, pasaron 18 años en el medio. La realidad es que yo también tenía bloqueado todo este tema hasta que, miren la importancia de la educación, que la chispa vino de mis propias hijas. Mis hijas que habían traído tareas escolares de la escuela, ellas iban a la ORT, la secundaria, mi hija mayor viene con un trabajo que era buscar las raíces de la familia, qué pasó con los abuelos, de dónde venían, etcétera. Y ahí fue donde me trae esa inquietud y yo le había dicho, la verdad que era muy presente y mi abuelo lo quería muchísimo y no puedo contestarte esa pregunta. Y le dije que hable con mi papá. Y ahí mi hija se fue a tomar un café con mi papá, estuvieron charlando, hizo un trabajo de 4 carillas y cuando yo lo leí se me empezaron a caer las lágrimas. No podía creer lo que había porque mi papá algo había podido investigar y ese poquito mi hija lo transformó en una redacción
Y fue eso lo que me encendió la chispa. Y ahí fue cuando, incentivada por la curiosidad y la educación de mis hijas, que mi otra nena también vino con otra tarea escolar, que después voy a explicar cuál fue, ahí yo le digo a mi papá, pasame esos documentos y nos pusimos a investigar en plena pandemia a través de fotos de celulares, traducir, interpretar, analizar y toda la historia de mi abuelo salió a la luz y se transformó en este libro, ¿sí? Este que es El dolor de estar vivo. Esta es un poco la introducción para que puedan entender de dónde sale esta historia, porque si no uno no entiende ¿cómo es que yo logré escribir un libro si no sabía nada del pasado de mi familia? Y esto surge de una investigación monumental que yo hice junto a mi papá. Fue una tarea de a dos. Durante 2 años lo que hicimos fue, como dije, investigar a fondo absolutamente todos los papeles y los documentos de mi abuelo junto con los relatos de Liz Book. Se terminó transformando en un relato que yo fui escribiendo por necesidad y aunque ustedes no lo crean, y yo tenía muchas ganas de decir, yo esto quiero que se publique, pero fue mi papá el que finalmente me dijo, Adriana, esto lo tenés que publicar. Y ahí fue que surgió la idea de publicarlo con la editorial, se lo mandé a la editorial El Ateneo, quien terminó publicando mi primer libro. Voy ahora, vamos un poquito al segundo. El segundo libro, ¿cómo surge? El primero dijimos que es la historia de mi abuelo, que fue un refugiado. Es una historia muy diferente porque se había escapado antes de la guerra, ¿sí? Y él había llegado acá en 1939 como un refugiado buscando un lugar donde vivir, echado de todos lados, de los pogroms y persecuciones que fue objeto. Pero me faltaba otra parte, que era la más dura, la más difícil y la más trágica. Y era qué había pasado con la familia que había quedado atrapada en Polonia, ¿sí? Porque la idea siempre era, bueno, primero sale un hijo y después podría llegar a mandar plata para que el resto salga de la familia, pero acá pasó que quedaron atrapados, vino el holocausto y se separaron completamente, siendo que por el título del primer libro, el dolor de estar vivo fue el dolor que cargó toda su vida. Por eso yo me lo debía y yo sabía que se venía un segundo libro, iba a sacar a toda mi familia del olvido y por eso mi segundo libro es este, que es El chico que sobrevivió a Auschwitz. Ahora voy a contar de quién se trata. Como yo dije antes, de la familia de mi abuelo sobrevive solamente un hermano, Gilmayer, ¿sí? Y uno solo de sus 4 hijos. Él además tenía 3 hermanas, la madre, el padre ya había fallecido, primos, sobrinos, etcétera. Todos son asesinados en Treblinka. Como contaba, yo iba a escribir la segunda parte y si bien era mucho más difícil, más trágica, yo me lo debía y era como que sentía un deber de sacarlos del olvido y darles el cabot que se merecían a todos. Y quiero contarles que no es que la investigación fue después. Cuando yo hice la investigación de estos 2 años, yo ya había investigado las dos partes. Nada más que me aboqué a la primera, que era mi abuelo, y sabía que después tenía que profundizar la segunda, pero ya había investigado el gueto, los traslados, los trabajos forzados, había investigado absolutamente todo. Me llevó un año más profundizarlo y lo escribí y voy a contar qué documentos y con qué me valí para hacer este segundo libro, ¿sí? Por un lado, por supuesto, el relato de mi abuelo que figura en este libro, que ya lo mostré antes. Por otro lado, algunos documentos de mi abuelo. Y por otro lado, documentos que me aportaron las hijas de Levi, ¿sí? Ellas me aportaron documentación muy, muy importante que me faltaba, más huecos y cosas que necesitaba. También hojas testimoniales de Yad Vashem y también buscamos junto con mi papá fotos de Yad Vashem para ilustrar, porque yo quería que la gente, además de leer, pueda visualizar dónde quedaba cada relato. Y además testimonios de los 2 amigos de Levi que habían sobrevivido con él. Con todo este rompecabezas terminé armando mi segundo libro, que es El chico que sobrevivió a Auschwitz, ¿sí? Lo que quiero contar es
dos cosas. Mi primer libro está escrito en primera persona y habla mi abuelo, y está escrito como un diario íntimo. Y mi segundo libro, el que habla es Levi. Este libro lo narra un niño, es un chico de 14 años cuando inicia la guerra, y es él quien nos cuenta en primera persona lo que le va sucediendo. En ambos están intercalados los documentos originales escaneados en el libro, es decir, para darle un valor testimonial y documental, ¿sí? Así que bueno, así surge, un poco conté con qué me valí para hacerlo. Lo que voy a hacer ahora es contarles un poco acerca de la historia en sí. Obviamente que va a ser imposible contar todo y es completamente imposible hasta de narrarlo porque es una historia muy, muy difícil, pero quiero contarles antes un pequeño secreto. Yo dije que lo fue narrado por Levi, pero a mí cuando yo me lo puse a escribir me surgió un desafío muy grande. O lo contaba como Levi o lo contaba como Gilmayer, el hermano de mi abuelo, mi tío abuelo. Sin embargo, les quiero contar que cuando yo me lo puse a escribir como Gilmayer, mi tío abuelo, me resultó muy difícil y no lo podía encarar. Y me di cuenta ahí que yo tenía que ser Levi, el niño de 14 años, porque me dio esa frescura y esa inocencia de contarlo de la voz de un chico, y esto que era tan trágico y tan duro, poder narrarlo, porque por otro lado yo no quería escribir un libro que no se pueda leer, porque muchas veces en la investigación era tan difícil la historia que era difícil para mí hasta investigarlo y me causaba mucha angustia. Y yo me propuse hacer un libro leíble, por eso este es un libro que se lee del principio a fin, que no tiene golpes bajos y que conecta con las emociones. Es un libro muy didáctico, incluso para chicos de primaria y secundaria. Yo me lo propuse como una cuestión educativa y que les llegue a todo el mundo. Habiendo dicho eso, ahora sí les voy a contar, entonces, para entrar en tema, cómo empieza la historia. Y la historia, entonces, dijimos de Levi, este niño que nació en Ostrowiec. Ostrowiec es un pueblo en Polonia, ¿sí? Es un pueblo de unos 11.000 judíos en esa época. Sin embargo, su padre, Gilmayer, y mi abuelo, junto con sus tres hermanas, habían nacido en Osarou, otro pequeño pueblo, pero mucho más pequeño, tenía 5.000 judíos. Pero se fueron mudando a Ostrowiec porque Ostrowiec era una ciudad más industrial, tenía fábricas, es como que en busca de mejores condiciones. Y en este pueblo, Levi, como cuento, es una familia judía religiosa, ¿sí? Como todos en el shtetl, ¿no? En este shtetl que era, en general eran todos religiosos. Si ustedes pueden ver esta foto que les voy a mostrar, miren, esta es la familia de Levi, ¿sí? Acá se ve. Miren la ropa, ¿no? La barba, la kipá. Fíjense, las mujeres con las mangas largas, ¿no es cierto? Fíjense como típica familia religiosa. Eh, y él iba a la yeshiva y por supuesto también a la mañana iba al colegio público, porque en esa época ya era obligatorio que judíos y polacos eh, iban juntos a la escuela. Y aunque había antisemitismo, porque lo cuentan en los testimonios, donde como tenían un día de descanso diferente era difícil conseguir la tarea y les mostraban carne de cerdo aunque no podían comerla, etcétera. Dentro de todo era una vida para lo que ellos tenían bastante tranquila, y era un chico alegre y travieso en este pueblo de Ostrowiec. Tenía amigos de la yeshiva, donde él realmente, digamos, saltaba por los charcos estancados, etcétera, hasta que lo que cuenta este libro en primera persona es cómo la realidad de Levi se ve afectada de un día para el otro con la invasión alemana. Es decir, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Y este niño lo que va a contar es que él cree que esta guerra lo siente como cierta emoción, como algo, wow, voy a ver una guerra desde cerca, ¿no? O sea, con cierta intriga y hasta curiosidad, hasta que se da cuenta que es algo realmente serio por la cara de los padres. Y yo les voy a contar que de un día para el otro, este pueblo, imagínense que era solo de ellos, llegan los alemanes con sus tanques, con sus perros amenazadores, y directamente se llena de estos oficiales y estas calles ya no eran más de ellos.
Así que imagínense cómo esto cambia de un día para el otro. Las clases, les voy a contar un secreto. Ese día, 1 de septiembre, debían haber retomado las clases después del largo receso escolar. Nunca más volvieron a tener clases en este pueblo. Y así de a poco las cosas se fueron acrecentando, empiezan a saquear las tiendas, les empiezan a robar las mercaderías, por supuesto empiezan las humillaciones, les quieren cortar las peyot cuando están en la calle. Por eso es que mi tío abuelo, por ejemplo, tenía una mercería, ¿sí? En la calle Ocolna. Sin embargo, él no se atrevía a salir a la calle porque tenía miedo que lo humillen y le corten las peyot, por eso los hijos la abrían. Y era una época donde, como contaba, los saqueaban, les robaban, hasta que finalmente les confiscan directamente, les quitan las llaves. Y Levi lo que cuenta en este libro en primera persona y dice, todo por lo que mi papá se esforzó toda la vida, se lo sacan así, en un segundo. ¿Cómo es posible? ¿Nadie se da cuenta que esto no debería estar pasando? ¿Cómo podemos hacer para defendernos? ¿Cómo podemos hacer para que esto cambie? Quiero volver a mi vida normal. De hecho, ellos dicen que por un asunto de arianización de asuntos internos, un custodio ahora se hace cargo del negocio, ¿no? Este negocio de la familia. Así que bueno, lo que quiero mostrar es cómo la adolescencia de Levi le fue arrebatada de un lugar, de un momento a otro, cómo él tuvo que encontrar en su interior una fortaleza tremenda y su vida se va transformando de a poco en una lucha por sobrevivir, porque luego de esto cada vez las cosas se van acrecentando más. Y lo que pasó es que, por ejemplo, empiezan a echar a los judíos de los pequeños pueblos de los alrededores, de los pueblitos pequeños, y los judíos de los pueblos de alrededores venían a Ostroviec, por la misma razón que se mudó mi abuelo. ¿Por qué los refugiados llegaban a Ostroviec? Por las fábricas, creían que ahí iban a conseguir trabajo. De 11.000 judíos que había en Ostroviec, pasó a haber 15.000. Imagínense que esto, ¿qué hizo? Que haya más hambre, hacinamiento, no quedó un solo lugar libre. Todas las escuelas, los jedarim, los sótanos, los saltillos, todos se ocuparon con familias de refugiados. Incluso mi tío abuelo recibió 2 familias de refugiados en su propia casa. Así que lo que yo cuento acá y que lo que me gustaría hacer es leer nada más que un segundo cómo lo vive Levi para entrar en la narración y que ustedes lo sientan un poquito. Muy bien. Voy a contar cómo vive él lo que fue el brazalete con el Maguen David. Levi dice, los alemanes están siendo realmente ingeniosos a la hora de imponer nuevas reglas. Ahora se les ocurrió que todos los judíos debemos usar un brazalete blanco con una estrella de David en el centro, en la parte superior derecha de la manga de nuestra ropa. Claro, como ninguno de nosotros lleva un cartel en su frente que diga judío, se le ocurre esta brillante idea, dice con ironía, de obligarnos a llevar este distintivo para identificarnos. Es ridículo, no quiero usar este brazalete, no quiero ser una persona marcada. Estoy harto de todas estas reglas y prohibiciones. Ya no puedo andar en bicicleta, viajar en tren, ir al parque, al teatro, ni siquiera puedo ir al cine, ni puedo tener una mascota. La SS dice que estas actividades son una amenaza para el Reich. Y Levi se pregunta, ¿acaso andar en bicicleta o mirar una película representa un peligro para Alemania? ¿Por qué tengo que renunciar a todas estas cosas que disfrutaba tanto? También impusieron un toque de queda. No puedo salir de mi casa desde las 6 de la tarde hasta la mañana siguiente. Y me quitaron mi cámara de fotos y la radio. Ahora no podemos escuchar las noticias ni saber qué sucede en el resto del mundo. Quieren aislarnos del resto del planeta. La gente, sin embargo, se aferra a la fe y sigue diciendo esto también pasará. Gamze y Abor. Pero, ¿cuándo pasará? Siento que mi vida está en pausa esperando avanzar. Yo les leí una parte para que sientan cómo lo vivió Levi, ¿no? Porque yo cuento lo que él dice, pero quería que lo escuchen en primera persona con la frescura y la inocencia con que un chico lo siente.
¿Por qué no puedo ir al parque? ¿Por qué no puedo salir a jugar con mis amigos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que acá está pasando? Todo el libro se centra en esto, en esta frescura de cómo él se ve afectado por la situación y las cosas que él tiene que hacer, las artimañas, el coraje que él tiene que hacer, que le viene, y la fortaleza para ir buscando el camino. Tiene que salir fuera del gueto a escaparse a buscar el pan porque no les alcanza la comida, es decir, hacer contrabando, un montón de cosas que él tiene que realizar, por eso digo, su adolescencia le fue arrebatada. Se crea el gueto de Ostrovia, que acá quiero contarles, les voy a ir mostrando un poco documentación y salteándome algunas partes, por supuesto, porque es la Mm. introducción a la historia. Quiero contarles que el gueto de Ostroviec, además de ponerles el brazalete con el Maguen David, encierran a los 15.000 judíos que había entonces por esta sumatoria de los refugiados en un área de 4 kilómetros cuadrados. ¿Qué les estoy mostrando acá? En mi libro, como yo hice una investigación tan exhaustiva, yo tenía las coordenadas y dirección exacta con los nombres de las calles de dónde estaba el gueto. Por eso yo lo delimité y los mapas están adentro del libro. La investigación fue enorme. En este área de solo 4 kilómetros cuadrados, donde solo era la parte mayoritariamente judía, estaba el cementerio, la sinagoga, la yeshiva, que bueno, no funcionó nunca más a partir del 1 de septiembre, ahí encerraron en 4 kilómetros cuadrados a todos los judíos de Ostrovec. Y pusieron carteles, que esta foto es de Yad Vashem, la voy a mostrar, esta foto también está en mi libro, y lo que dice es Ostroviec, la salida no autorizada de judíos locales se castiga con la muerte. Esto está en alemán. Este cartel pertenece al gueto de Ostroviec. Ostroviec, la salida no autorizada de judíos se pena con la muerte. Y por detrás se ve las maderas que pusieron para delimitar y para cercar este gueto. Esas maderas, esos bloques representaban lo que habían perdido, que era la libertad. Finalmente, así como le tocó el turno a estos pueblos pequeños, anuncian, no dicen deportación, por supuesto, sino que los alemanes dicen que va a haber un reasentamiento hacia el este, donde van a crear industrias para que los judíos puedan trabajar y como que ellos ahí van a poder vivir bien. Por supuesto, eran todos engaños, ¿sí? Obviamente que no decían los vamos a deportar, van a ver un reasentamiento. Por eso en cada película que ustedes ven, y esta es otra foto que les voy a mostrar, van a ver siempre que todos los habitantes llevan maletas o bolsas porque van con sus pertenencias pensando que los van a llevar a otro lugar. Sin embargo, muchos judíos, e incluso mi familia, ¿qué hacían? Se escondían porque no querían que los reubiquen. Entonces armaban escondites de los más ingeniosos, algunos en altillos, otros cavaban túneles, armaban paredes falsas, etcétera. Incluso en mi familia se tuvieron que esconder ahí. Y acá les dejo otra forma que había de evitar este reasentamiento, que era conseguir cartas de trabajo. ¿Por qué? El Consejo Judío había dicho que aquel que consiga cartas de trabajo podía impedir este reasentamiento, esta deportación, porque sería útil para lo que sería la industria alemana. Útil, bueno, siendo esclavos, trabajando a cambio de nada, ¿sí? Y así es como, en parte, Levi se salva y se salva a su padre. Sin embargo, y sin expoliar el libro, el resto de su familia fue trasladada a Treblinka. Acá vamos a hacer un salto porque no me va a alcanzar el tiempo y me voy a tener que saltar a decirles de que Levi encontró en su interior una fortaleza enorme porque después del gueto de Ostroviec voy a contar que él tuvo que hacer trabajo forzado en Sacladi como mano de obra esclava, trabajando 12 horas solo por una sopa de cáscaras de papa. Luego fue trasladado a varios campos de concentración, 6 campos de concentración: Chestosis,
Auschwitz, donde fue tatuado con un número, Buna Monowitz, Una marcha de la muerte hasta Gleiwitz, Dora Mittelbau y Bergen-Belsen. Lo que quiero contar, y este es el nudo del libro, es que él encuentra una fortaleza tremenda y con esta inocencia con la que leí el primer párrafo, quiero decirles que en varias oportunidades arriesgó su vida para salvar a su padre. Es decir, es un libro que está escrito con esperanza, con fe, y él encuentra una inquebrantable voluntad de vivir para salvar no solo a sí mismo, sino que encontró esta motivación de no solo me quiero salvar, voy a salvar a mi padre, porque yo necesito que quede alguien de la familia que pueda también recordar al resto. Lo que quiero contarles, y les muestro unos documentos más, es qué pasa luego de la liberación. El 15 de abril de 1945, y me tengo que ir a la parte de la liberación, es cuando es liberado finalmente Levi con su padre, después de sobrevivir a estos 6 campos donde van a leer todo lo que le pasó en mi libro, en Bergen-Belsen por la 11ª División Armada Británica, ¿sí? Lo que quiero contarles es que este es un capítulo muy lindo porque, ¿por qué? Porque justamente es la vuelta a la identidad, ¿sí? Es volver a la vida. Ellos se habían convertido en personas anónimas, como fantasmas, lo único que tenían eran un uniforme a rayas con unos suecos, y en esta parte donde ellos son liberados, los organismos internacionales y la Cruz Roja les dan nueva documentación. Por eso yo les quiero mostrar la documentación que le dan, y estos documentos son aportados por mis primas. Este es Levi en Bergen-Belsen. Acá hay una foto, ven una chica y ahora les voy a explicar quién es. Ella es Lola. Nada más denme un minuto y les cuento quién era Lola. Acá hay otra foto, estas son fotos después de la liberación, ¿sí? Acá hay otra foto de Gilmayer, que es mi tío abuelo. Todas estas son documentos que me aportaron, como dije antes, mis primas. ¿Por qué son tan, pero tan importantes? Porque acá les toman declaración y preguntándole no solamente quién sos, dónde naciste, en qué pueblo, quiénes eran tus hermanos, ¿conoces a alguien que haya sobrevivido para contactarte? Es decir, ellos lo que hacían era ocuparse de recuperar a las familias y contactarlos para esta vuelta a la vida. Y lo que dicen estos certificados es muy importante. Y saben que a mí me dio como cierta emoción que en estos documentos, además, ¿saben qué? Describe a la persona. Le preguntan, le describe cuál es el color de ojos, cuál es la estatura, cuál es el oficio. Es decir, describen a la persona cuál es el color del pelo. O sea, realmente es la vuelta a la vida. Y les quiero leer qué dice este documento. Por ejemplo, este mismo, que es de Lola, y ahora voy a explicar quién es. Y en esta historia, que es tan dura y tan dolorosa, les voy a contar que también hay una historia de amor, porque Levi, que es su protagonista y quien se puso al hombro salvar también a su padre, encontró el amor dentro de la tragedia. Se enamora de Lola, Lea Richter, en el campo de refugiados de Bergen-Belsen, con quien se casa en el campo de Bergen-Belsen en 1946. Por eso los documentos de Lola, quien fue su amada toda su vida. En este documento lo que les voy a contar es lo que dice, que me llama tanto la atención. Él o ella declara que nunca han cometido ningún crimen ni han sido condenados por ningún delito. No pueden presentar certificados de nacimiento, casamiento, de divorcio, registros policiales, porque fueron confiscados en el campo de concentración. Se certifica que la descripción cuya fotografía sea adjunta es correcta y que los hechos declarados son verdaderos. Es decir, ustedes son lo que dicen ser y declaran que esto que ustedes dicen es real. Y en otro documento, por ejemplo, lo que dice es, el señor Gilmayer Lerman, mi tío abuelo, el hermano de mi abuelo, padre de Levi, está buscando a su familia, no obstaculizarlo, sino ayudarlo.
Por orden del gobierno militar, el portador de esta cédula de identidad recibirá un trato preferencial en todos los sentidos, incluyendo privilegios y ayuda. Esto realmente es un capítulo muy importante para mí dentro de lo que fue la historia. Y les quiero mostrar una foto más, y yo digo que es la foto de la resiliencia, ¿sí? En esta foto que les muestro ahora y está en mi libro, es una foto preciosa. Está Levi con 20 años. Él pasó de 14 años, 6 años en la guerra, porque la guerra empezó en 1939, terminó el 45, y a los 20 años se casa con Lola. Un año después, él está todavía en Bergen-Belsen. ¿Saben por qué? Porque no es como una historia de estas de fantasía que vemos en el cine y el final rápidamente ya vuelve cada uno a su país y todo le resulta tan fácil. No, por supuesto que no. La discriminación seguía, las leyes contra los judíos seguían. De hecho, acá en Argentina les voy a contar que estaba vigente la circular 11 y esa circular daba órdenes a los cónsules a no dar visas a los judíos para entrar a Argentina. Venir a Argentina era imposible. Tenían a mi abuelo, el único sobreviviente que había llegado antes de la guerra. Pero ¿saben cuánto tardaron en llegar a Argentina? 2 años de lo difícil que fue. Por eso es que un año después siguen en el campo de refugiados y hay un memorial que levantan y Lola se para junto con Levi, protagonista de esta historia, y él ya tiene 20 años acá. Y en este memorial yo digo que es la foto de la resiliencia, porque en este memorial, ¿saben qué dice? Acá dice, al pueblo judío y al mundo entero. No olvidemos los 30.000 judíos que fueron masacrados por los nazis en este campo de concentración. Que la tierra no cubra su sangre. Por eso mi capítulo se llama Que la tierra no cubra su sangre. Lo que él está diciendo es, no sepultemos esto que pasó. No vamos a cubrir con tierra lo que ocurrió como si nunca hubiera ocurrido. Vamos a seguir recordando, vamos a levantarnos y es un poco un reclamo de justicia, ¿no? Un reclamo de aquí estoy, así lo vive Levi, aquí estoy, me quedo erguido y de esto no me voy a olvidar. Por eso digo que es un poco el pueblo judío, ¿no? Que nos levantamos y mostramos que acá estamos. Como Totalmente. contaba, bueno, el tema de la Vuelta a Argentina y por último, lo que quiero, porque me va a encantar que me haga preguntas Gabriel, lo Sí. que quiero terminar es contando de que yo por qué hice este libro y que lo que hice fue para sacar a toda mi familia del olvido, para recordarlos, para darles tributo, para rescatarlos, conocer sus nombres. Por eso al final del libro yo rescato a todos y digo, están. Levi pide que se lean sus nombres y sus apellidos. Y en este Zoom hago algo que no está en el libro, y es mostrar muchas fotos. Por ejemplo, ella era Gendla, era hermana de Levi y tenía 17 años cuando falleció de tifus en Ostroviec. Era una chica preciosa. Él, por ejemplo, les voy a mostrar que era Itzhak y era su hermano mayor, fue asesinado en Treblinka. Les voy a mostrar que ella es Eidele, 14 años y fue asesinada en Treblinka. Por eso tan importante que yo les muestre, porque digo, no fueron números, eran personas, tenían nombres, apellidos, jugaban, reían, rezaban. Entonces, bueno, es traerlos a la vida. Por último, les muestro que acá está Rivka Kestenberg, madre de Levi, con sus hermanos y sobrinos, ninguno sobrevivió al holocausto. Entonces, cuando uno se pone a investigar y ves fotos, entonces toma realmente la dimensión de lo que fue esta catástrofe realmente, ¿sí? Entonces, bueno, es esto de poder rescatar estas historias, traerlos al presente, darles el honor que se merecen, bueno, y poder transmitir que a través de su lucha, realmente, y este coraje que tuvieron, nosotros estamos acá, ¿no? Y que también es nuestro deber recordarlos y seguir esta lucha por ellos, bueno, en pos de un futuro mejor para todos. Quiero dejar entonces unos minutos para que Gabriel seguro que tiene un montón de preguntas para hacerme y que van a ser más enriquecedoras a que yo siga hablando solita.
Sí, bueno, y gracias por tu excelente exposición respecto a tus dos obras. Bueno, lo que nos convoca más hoy es el segundo libro, eh, Exacto. que me parece, además de lo importante que es para mantener la memoria, educar a las nuevas generaciones respecto a todos estos eventos que se dieron en el Holocausto y que cobró la vida de más de 6 millones, 7 millones de judíos. Eh, Adriana, ¿qué, Sí. qué es lo que qué es lo que, aquí tengo la pregunta, qué es lo que influyó exactamente en ti para, entre un antes y un después de escribir este segundo libro? ¿Qué es lo que te impactó y qué es lo que realmente llenó esa expectativa o ese deseo de poder escribir este segundo libro y en un relato de un niño? O sea, me imagino a ti imaginándote allá en los campos de concentración y imaginándote caminando con la marca, marcado, caminando descalzo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que te Tal, marcó entre un antes y un después de este libro? sí, sí, tal ¿Cómo, cual. La cómo verdad cambió que tu persona ahí? tal cual. La verdad es que es una historia muy, muy fuerte, realmente es muy, muy trágica. Realmente como un poco traté de contar antes, fue un desafío muy, muy grande para mí, porque realmente me puse en la piel de Levi. O sea, es tal Mm, cual lo que vos decís. Yo me puse en la piel de él, por eso quise como también leer algunos párrafos y ahora, como me das pie, incluso voy a capaz que leerte alguna cosita más, porque sí, lo sí, que yo sí. quiero contar es que realmente muchos me dicen cómo hiciste, porque yo digo, mi primer libro es un diario íntimo, pero el segundo es una película. Te sumergís dentro de lo que fue y lo acompañás a Levi en esta travesía. Muchos me dicen de los lectores, porque yo en mi libro dejé mi Instagram, que es Adriana Lerman, y muchos me escriben y me dicen, siento que tu tío fue mi tío, que tu tío abuelo fue mi tío abuelo, es decir, logro una conexión tremenda porque me puse en la piel de él. Y realmente pude sentir esto de, como decía antes, ¿no? De esta curiosidad de decir, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo es que nadie nos ayuda? Hay un capítulo muy interesante que es antes de la deportación, y te voy a contar que Levi escucha que muchos judíos van al cementerio y se acuestan sobre las tumbas de sus seres queridos y empiezan a implorar y le piden a Dios y le piden a sus seres queridos que los ayuden, que los salven. Incluso el gran rabino Ostroviec, Yehiel Halevi Halstock, le pide sobre la cripta de su padre, que era el gran rabino, Santo Tzadik, ayúdanos a salir de esta catástrofe. Y Levi, que es un niño, se pregunta, ¿cómo puede ser que estemos pidiéndole a los muertos? ¿Acaso no hay personas vivas que puedan ayudarnos? Es Wow. decir, realmente era meterse en la piel de este niño y entender lo que él pasó y sobreponerse a todas las situaciones, porque realmente cuando uno lee el libro uno dice, ¿cómo hizo? Y esto los lectores me lo dicen, ¿cómo hizo Levi para encontrar esta fortaleza? Creo que cuando uno está en situaciones límites, encontrás un propósito y te aferrás, porque si no, creo que te dejas caer, ¿no? Y hay muchas situaciones en las que pasó esto, que viendo Levi cómo su padre en algunos momentos se daba por vencido, él lo rescataba como podía para seguir adelante, ¿no? Por eso este libro, vuelvo a repetir, no tiene golpes bajos, sino que uno se conecta con esta voluntad inquebrantable de decir voy a seguir, y sí, fue realmente, ¿cómo decirte? Si bien un desafío, creo que después hasta fue espontáneo, me salía en forma natural, ¿no? Así que creo que sí, que hay un antes y un después. Es un libro motivacional también, según lo puedo Sí, ver, sí, de ese estilo, sabés porque que sí, Gabriel, es un libro motivacional. Hace poquito tuve también un vivo con dos chicas, una de Uruguay y otra de Argentina, que que también les gusta mucho transmitir la historia, entonces hicimos un Zoom
y una de las chicas me dijo justo lo que me está diciendo. Este libro, me dice, es motivacional y hasta de autoayuda. Mm, Me dice, yo no leo libros de autoayuda, pero este es un libro que te ayuda a entender lo que es la vida y a sacar fuerza de vos misma en situaciones extremas y cómo, si él pudo salir de esto, todo lo que a mí me pasa es una pavada. Es decir, mm. realmente, ¿no? A valorar lo que uno tiene, ¿no es cierto? Mira, Isa, hablando de valorar, mira, tengo marcada alguna página que te la voy a A ver, leer, porque esto sí, de sí. uno, estoy Excelente. buscando No, mis lentes, está, acá está están, increíble pero esto. quiero leerte, mira, cómo vive él, por ejemplo, una parte que está en uno de los, está en uno de los campos al principio, ¿no? Y él dice, esto de valorar la comida, ¿no? Estas pequeñas cosas. Por ejemplo, él dice, ¿cómo extraño a mi madre y a mis hermanos? Dice, lo que daría por volver a saborear alguna de estas deliciosas comidas que mi mamá preparaba con tanto cariño. Amaba la sopa de pollo llena de especias y aromas. Solo con pensar en ella se me hace agua la boca. En cambio aquí, en este horrible campo, lo que recibo después de un agobiante día de trabajo es esta sopa insulsa hecha de cáscaras de papa, a la que de vez en cuando le agregan un pedazo de papa o pan lleno de moho. Y si tengo muchísima suerte, un pequeño trozo de carne de desconocida procedencia, Eh, junto a un pedacito de pan. El hambre es inaguantable, tanto que duele y mucho. Ay, si mi madre me viera ahora, dice Levi, no podría reconocerme. A decir verdad, ni yo mismo sé cómo me veo. Aquí no hay espejos, pero quizás sea mejor así. Sé que la imagen que me devolvería ese espejo no coincidiría con la imagen que tengo de mí mismo. Seguramente el reflejo me mostraría una persona diferente, un joven flaco y demacrado, alguien a quien yo no conozco. Precisamente esa es la razón por la cual no me interesa saber cómo me veo, porque aunque mi aspecto sea la de una persona deteriorada, en mi mente sigo siendo fuerte y así me mantendré fuerte y resistiendo, no bajaré la cabeza. Aún quiero amar, quiero reír y quiero vivir. Y esto lo marqué porque creo que resume mucho esto de valorar las cosas, esto sí. de querer salir adelante, ¿no? Y bueno, y me puse en su piel y lo sentí de esa manera, conociéndolo como lo conocí. ¿Cambia entonces tu perspectiva después de escribir estos dos libros? ¿Cómo cambia para ti la forma de ver la vida? Porque una cosa es antes de la pandemia, cuando no tenías Totalmente. mucho conocimiento de lo que iba a traerte los años siguientes. ¿Cómo Claro, sí, cambia por eso? supuesto. Primero que aprendí lo que no había aprendido en años, porque es una investigación monumental, que mi libro es esto, ¿no? También educar, porque así como yo aprendí de mi propia historia y yo narro muy paso a paso lo que ocurre en el Holocausto, creo que a la gente le pasa lo mismo y me cambió todo, porque me cambió mi vida, ¿no? Ahora yo me dedico a transmitir, a enseñar, Mm, digamos, es como dejar este legado. Entonces, sí, para mí realmente siento como una misión, ¿cierto? Como que esta es como en parte la misión que yo encontré de poder rescatar la historia, de transmitirla, de que los demás también la puedan conocer, ¿no? Y digo, si yo aporto este pequeño granito de arena y logro que los demás entrar con esta curiosidad y me digan, en, entré en tu historia y qué valor que tuvo y ahora yo también entiendo lo que pasó y bueno, muchas cosas que me escribe la gente, ¿no? Que realmente cómo valoro todo lo que, digamos, me escriben cosas hermosas y digo, bueno, creo que todo valió la pena cuando recibo mensajes tan hermosos de la gente realmente. Levi, tú eres la voz de Levi entonces ahora. ¿Qué mensaje Levi les daría a los jóvenes, a la sociedad en general, desde la visión de él para este mundo que hoy tenemos en la actualidad, en cortas palabras? ¿Cuál sería Sí, las palabras de sí, Levi? yo creo que el mensaje sería, bueno, esto de los afectos, de la familia, de que, bueno, hay que mantenerse unidos, la importancia de las pequeñas cosas, ¿no? Como esto que decía recién. Vos Mm, sabés que en mi libro,
y hago un paréntesis, al final del libro yo puse testimonios para aquellos que lo hayan leído, seguramente dentro de este Zoom hay gente que ya lo leyeron, hay testimonio de las hijas de Levi y de los hijos de los amigos sobrevivientes, y algo que cuentan los hijos es acerca de la comida se convirtió en algo sagrado para Levi y su esposa Lola, nunca podía faltar en un plato un stickelebroit, es decir, para aquel que pasó hambre, Sí. nunca podía faltar un pedacito de pan, es decir, bueno, esto de la importancia de los afectos, de estar unidos, de la comida, de las pequeñas cosas, de tener un futuro de luz, bueno, de salir adelante y de luchar contra la discriminación y el odio, ¿no? O sea, la verdad es que nos tenemos que mantener en pie, como hizo él con Lola, con la frente en alto y decir, bueno, acá estoy y no pudieron conmigo. Un poco es, lo que yo digo es, yo a veces pienso, y bueno, no somos más el judío del gueto, ¿no? Porque en palabras de Gilmayer, su padre, y esto no está en el libro, así que voy a revelar algún secreto de la investigación, lo que le contó y está escrito por mi abuelo es cuando Gilmayer, su hermano, le dijo, en este escondite estábamos uno arriba del otro debido a la estrechez del lugar. No podíamos ni siquiera respirar. Y escuché cuando entraban a mi casa la cuadrilla nazi y cualquier mal movimiento podría causarnos la muerte. O sea, era terrible. Entonces, realmente lo que vivieron, ¿no? Nuestras familias, esto de esconderse y que cualquier movimiento podría causarte la muerte es, bueno, tenemos que ser fuertes, ese es el mensaje, tenemos que ser fuertes y más en los días que corren hoy en día con este lamentablemente rebrote de antisemitismo y Sí. bueno, hay que ser fuertes y tenemos que luchar para seguir adelante, porque somos un pueblo resiliente. Justamente de eso se trata estos programas, de educar a nuestros amigos, a los seguidores de estos programas, con la finalidad de que se pueda detener en algo o con un poquito de esfuerzo que hagamos estos rebrotes de antisemitismo que están por todo lado. Eh, Totalmente, y, totalmente, y- y de hecho, creo que es una de las luchas que tiene el pueblo judío y que ha tenido durante siglos. En fin, totalmente. Adriana, tu libro me parece fascinante. Enseguida yo voy a comenzar a leerlo. Invito a todos los amigos que están por acá que lo puedan también conseguir. Está en los links del Zoom, el chat de Zoom. $6.99 que creo que mis amigos es totalmente, casi, diríamos, insignificante un valor para el valor que tiene de el contenido eh, vivencial y formativo para nosotros, informativo, motivacional. Vamos a cortar aquí el Zoom, así que vamos a despedirnos para el público que va a quedar grabado el Zoom. Ah, vi que algunos querían hacer alguna Sí, preguntita, ¿la ¿no? podemos hacer aquí mismo dentro del Zoom de la Sí, sí, ¿querés grabación? que ¿Ya? algunos me hagan alguna preguntita antes de terminar Ok, y contesto perfecto. rápido? Ok, Porque vi que tenían por lo sí, menos dos sí hay preguntas, preguntitas si por tenemos supuesto. tiempo. Sí tenemos tiempo. Entonces, vamos con Raúl. Adelante, Raúl. Abra su micrófono. Sí, buenas noches, sí, buenas ¿Cómo te va, noches. Raúl? Qué gusto. Buenas noches y Buenas muchas noches. gracias. La pregunta que tengo es, por favor, con respecto a, eh, yo conozco en la Florida que aún quedan sobrevivientes de los campos de concentración. Mi pregunta es en Argentina, ¿qué tantos sobrevivientes todavía existen de los campos de concentración? Por favor. Sí, sabés que todavía hay muchos sobrevivientes de campo de concentración, más que nada los que eran niños o que nacieron en épocas de la guerra, ¿no? Porque ya van a ser como 80 años de la guerra, o sea que cada vez quedan menos, pero sí están los que nacieron en esa época y son considerados sobrevivientes. La verdad que hay muchos. A mí me pasó, te contesto brevemente, en la última charla que di justamente en Bnei Tikvah, y di esta charla a un grupo de mujeres que hacen actividades, y cuando terminé de dar la charla, las tres mujeres que levantaron la mano eran sobrevivientes. Y nos quedamos helados porque Wow. una contó
una me dijo, cuando vos contaste la historia me vinieron todos los recuerdos, me dijo. Y esta sopa de cáscara de papa que hablabas, me la preparaba mi mamá porque no tenía otra cosa para darme de comer. Y otra contaba que la madre se escondía en la paja de un granero. Así que la verdad que sí, todavía están estos niños que nacieron y que, sabés que sí, hay muchos, muchos llegaron a Argentina, porque si bien era imposible entrar por esto que contaba, que había leyes incluso que no permitían, entraban de contrabando, entraban por Uruguay, entraban, digamos, pagando coimas, digamos, por eso es que muchos pudieron entrar ilegalmente también. Así que sí, quedan, no te sé decir el número, pero sí hay bastantes. Perdón, ¿y alrededor qué promedio de edad tienen, por favor? No, no, son grandes, deben tener unos, imagínate, deben tener unos 80, 70 y pico, porque nacieron para esa época cuando ya era finalizada la guerra, ¿no? Eran niños, por eso es que tienen estos recuerdos de los padres sobrevivientes. Muchas gracias. No, por favor. Perfecto. Tenemos a Samuel Quimis por acá también con una pregunta. Por favor, adelante, Samuel. Puedes habilitar el micrófono. Déjame habilitarte ahora mismo el micrófono. Ahora. Buenas noches, mi nombre es Samuel Quimes. Tengo una consulta. Más que todo, Adriana, ¿me puedes explicar básicamente cuál fue el primer paso que tú diste para poder descubrir esto? O sea, reconocemos que usted tenía, en este caso, toda la documentación almacenada en su abuelo y recién la descubrió. Pero conocemos que en el transcurso del tiempo la información se puede perder. ¿Cuáles fueron los canales oficiales o dónde usted fue directamente para pedir este tipo de informaciones? Ya que en Ecuador eh, la mayoría de información se ha perdido. Entonces, Claro. quería saber cómo usted, o si hay fuentes de canales oficiales en el extranjero donde uno puede seguir averiguando, porque uno se queda hasta cierto punto y de ahí ya se pierden todos los datos, y más que todo porque las personas que se vinieron escapando ya murieron, entonces nos quedamos con muy poca información para poder hilar todo esto. Claro, mira, el tema es el siguiente. Yo en realidad no tuve un canal que yo haya acudido. Esta es, en realidad es una buena pregunta. Muchas veces me preguntan quién te ayudó en la investigación, cómo hiciste para investigar o qué canales, por dónde. Pero como dije al principio del Zoom, en realidad no, ninguna institución me ayudó, yo no acudí a instituciones. Lo hice todo con lo que yo tenía a mano, que como conté al principio brevemente, era toda la documentación de mi abuelo, el Book, que son los relatos y los testimonios que están escritos en los libros. Yo también me valí de un Book de Ostroviec, que fue escrito en Tel Aviv en 1971, que también fue escrito por sobrevivientes. Entonces, por los relatos de los sobrevivientes, intercalado con lo que mi abuelo escribió, más un montón de testimonios que mismo Gilmayer, mi tío abuelo, dejó escritos, y los testimonios de los hijos de los sobrevivientes, de los amigos de Levi, yo pude reconstruir, gracias a esto y a testimonios de Yad Vashem, que se encuentran en línea, las hojas testimoniales, más lo que me aportaron mis primas, todo esto para mí fue un gran rompecabezas. Y cabe aclarar algo importante también, es que todo, absolutamente todo lo que está en mis libros ocurrió. Acá no hay nada que sea fantasía. Todo lo que está es absolutamente real. De hecho, hay muchos eventos que yo hasta dejé de lado porque no podía contar todo. Es decir, tuve que armarme una línea argumental para seguir la historia de Levi y no irme por las ramas, por decirte de alguna manera, y contar absolutamente todo lo que ocurrió en la Shoah porque estaría confundiendo al lector. Así que hice una investigación monumental en lo que es el holocausto, el pueblo de Ostroviec, a través de los libros conmemorativos, Book, que existen de todos los pueblitos, ¿sí? Así como existe de Ostroviec, existen de Bialystok, Ozarou, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa sería la forma, y cualquier duda, aprovecho a decir, ya lo dijo Gabriel, yo dejé mi Instagram, es Adriana Lerman, también está el mail, que es adrianalerman22@gmail.com, y aprovecho para todo aquel que me quiera hacer este tipo de preguntas, que yo los puedo ayudar y les voy a contestar cuando me escriban,
por mail o por Instagram. No quería dejar de contestar alguna preguntita brevemente para hacer participar a la gente, pero si algunos más se quedaron con dudas, me escriben y yo les voy a contestar y lo que pueda ayudarles, les voy a ayudar, porque mi libro también es para motivar a que el resto también investigue. Así que si yo puedo ayudarlos, con muchísimo gusto. Y bueno, les pido Adriana, que si me pueden Adriana, empezar a seguir, me ahora voy a cortar encantaría solo también. la grabación y luego Sí. seguimos con más preguntas.